Buenos días para todos. Nosotros somos una comunidad católica carismática, Puentes de Misericordia. Nuestro líder es Norma Munevar. Le damos gracias al Señor hoy porque nos ha regalado un nuevo día, porque nos ha llenado de luz para iniciar este día. Señor, le pongo en tus manos todo este grupo de oración, todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros, para que tú las bendigas y para que tú les regales esa paz y esa tranquilidad que solamente viene de ti, Señor. Le pedimos también por la sanación de todas aquellas personas que lo necesitan por sus trabajos, por su día a día. Eh, Iniciamos este día con la Eucaristía, con la proclamación del Evangelio de la lectura del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría y de discernimiento para poder entender y poder llegar a nuestros corazones esta palabra. Iniciamos con las lecturas. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías dijo a Ahab: sube, come y bebe, porque va a llover mucho. Ahab subió a comer y beber, mientras Elías subía a la cima del Carmelo para encorvarse hacia tierra. Con el rostro entre las rodillas, había ordenado a su criado: sube y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo: no hay nada. Elías repitió: vuelve. Y así 7 veces. A la séptima dijo el criado: aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces le ordenó: sube y dile a Ahab: engancha el carro y desciende. No te vaya a detener la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron por las nubes y el viento, y sobrevino una gran lluvia. Ahab montó en su carro y marchó a Jezreel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Ciñéndose la cintura, iba corriendo delante de Ahab hasta que llegó a Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Oh Dios, tú mereces un himno de Sión. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, prepara los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno de Sión. Así prepara la tierra, riega los surcos, iguala los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. Oh Dios, tú mereces un himno de Sión. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces
vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en este momento le ofrecemos esta palabra al Señor y al Espíritu Santo para que llegue en el profundo de nuestros corazones y podamos compartirla. Nos damos unos minutos para reconciliarnos con el Señor. Bueno, hermanitos, los invito a que compartamos. ¿Y quiere iniciar? El que quiera participar, alza la manita, abre su micrófono, por favor. Yo, Martica. Diga, Rosita. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Pues yo veía hoy en el Evangelio de que Él nos invita a que Él siempre, pues vemos esas lecturas que siempre las leemos, estamos, pero el Señor siempre nos da como una palabra nueva. Él dice, vete primero y reconcíliate con tu hermano. Nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Lo primero, cuando no nos cae como bien el hermano, digo yo, cuando la persona pues no es así, ¿qué hacemos? Lo primero es como el regaño o eso, pues ya uno tiene como menos de hacer, la tendencia de hacer eso, pero cuando uno no está como en los caminos del Señor todavía y cometemos como esos metidas de patas, digo yo, porque lo primero que hacemos es esa molestia, ese regaño, ese como que, uy, ¿por qué tal cosa? Pero la razón del Señor hoy nos invita a que el Señor me invita a vivir más el amor, a vivir más ese mensaje que uno le puede dar al otro, ese semejante al tuyo, o sea, el amor que sea parecido al del Señor, porque nosotros vamos a amar, pero nunca vamos a amar pues igual que el Señor nos ama a nosotros. Es difícil, porque en realidad ese amor tan grande que el Señor no nos mira las equivocaciones y nosotros siempre tendremos esa tendencia a mirar eso. Entonces, el Señor esa invitación es de que nos parezcamos a Él, a ese amor semejante a Él, que trabajemos para eso y poderlo hacer con los hermanos. Practicarnos la misericordia más, porque pues nosotros la hacemos, pero a veces todavía nos falta. Yo me doy cuenta que muchas veces uno tiende a no tener tanto así como la paciencia. Esa reconciliación, más que todo para los que no son así, porque uno trabaja con ellos, pero es muy duro y hay veces como que uno esa paciencia le hace falta. Y yo digo, "Uy, Señor, ayúdame porque pues es difícil poder que la terquedad o eso de ayudar para esa situación.
de tener ese perdón y esa reconciliación, ese amor para que con los otros. Porque yo decía, solo se miran lo de los otros y así como Norma nos ha dicho, señala a uno con un dedo y los cuatro le están apuntando a uno. Entonces es de trabajar mucho con eso, tener esa paciencia y ese amor y esa misericordia para poder ayudar para que sea mejor ser humano. La razón, tenemos que, al que más ama, pues el Señor nos dice, tenemos que amar mucho más para poder ayudar al otro que ame también, porque en lo sencillo es el regaño, es el de esto, pero no, tenemos es que mirar a que sea el ser humano a ayudarle ahí. Y orar más para el que está más equivocado, digo yo. ¿Cuánto oramos nosotros por el que no nos gusta? Porque muchas veces yo oro mucho por mi mamá, mis hermanos, todo eso, pero cuando es el enemigo, cuando es el que nos molesta, cuando es el que eso, ¿cuánto amamos nosotros para esa persona o para que él cambie, o para que eso? Así tenemos que o amar más al que no nos cae bien, al que no nos gusta, para ayudarle a ese hermano, que sabemos que está equivocado, que sabemos que está esto, pero tenemos que amar mucho más y orar mucho más a ese que está equivocado y al que no nos cae bien que al que nos cae bien, porque es muy fácil orar por los que amamos, por los que esto, pero al que no. Entonces yo siento que el Señor nos invita a eso, a orar y amar más para el que está más equivocado y más para que él también cambie. Amén, Martica, gracias. Muchas gracias, María Ruth. Martica, muy buenos días. Hermanitos, Buenos Dios los días. bendiga. Un bendecido día para todos ustedes. Bueno, voy a referirme aquí a la primera lectura y me parece maravilloso, maravilloso cuando él dice aquí, la mano del Señor se posó sobre Elías, ciñéndose la cintura, iba corriendo delante de Ajá hasta que llegó a Jezreel. Y aquí, pues el Señor nos está hablando, sabemos que la verdad, ceñirse el cinturón de la verdad, pues es la palabra del Señor. Es la verdad, no hay otra verdad, Jesucristo es la verdad, sabemos que es el camino, la resurrección, es todo, o sea, el centro de nuestra vida, el centro de todo, lo que se necesita y lo que sabe un cristiano creyente es pues que Jesús es la única verdad, Él lo decía, Él lo dice y nosotros tenemos que creerle, y la palabra pues es la verdad, que es Jesús, y aquí me doy cuenta, nosotros tenemos que ceñirnos con ese cinturón de la verdad. Si nosotros conocemos la palabra, si nosotros, y sobre todo la ponemos en acción, como lo decía Rosita, en el amor, practicar el amor, que es lo más importante, nosotros podemos, conociendo la palabra, podemos nosotros no solamente cumplir los mandamientos, porque aquí dejar la mentira, dejar tantas cosas, nosotros cuando reconocemos que nosotros estábamos equivocados, porque esa es la esencia de Dios. Dios ama la verdad, eso es lo que tenemos. El Señor nos dice también en su palabra. Jesús les dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por eso lo que yo digo ahorita, el tener conocimiento de la verdad, nosotros podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros podemos, por medio de la verdad, hemos sido libertados, hemos sido restaurados, todo lo que nosotros somos es porque es por medio de la palabra, por medio de Jesús, que vino a darnos libertad, que vino a darnos salvación. Y entonces, la única forma de nosotros poder batallar todas las cosas diarias de nuestra vida, todo lo que se nos presenta. Ayer precisamente mi hija decía, Dios mío, no termina el día y ya tenemos otro afán. O sea, empezamos con el afán en la mañana y cuando menos pensamos que podemos descansar, llegó el otro afán. Entonces decía ella, la verdad, mamá, ¿para qué se piensa en el futuro si en realidad cada día no solamente un afán, sino muchos afanes? Y eso es verdad. O sea, la única forma, y aquí en la primera palabra nos insta, como lo decía Rosita,
aquí a vivir en oración, y aquí lo dice muy clarito, empezando la lectura. Subió a comer y beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo, subía a la cima del monte, y lo que nosotros entendemos que el monte pues es oración, y aquí decía hincado con el rostro entre rodillas, y me hace recordar también aquí, en esta sequía aquí que habla la palabra, no solamente sequía de lluvia, sino sequía espiritual, tantas sequías, tantos desiertos y tanta cosa. Y el testimonio, por ejemplo, en esta sequía que hubo aquí a principio de año, y Norman en un encuentro presencial, empezamos la alabanza y empezamos a orar, a pedir lluvia, y aunque uno diga, puede a veces que creamos que dudemos, que pensemos que no es verdad, pero de verdad que inmediatamente empezó a llover. Cuando nosotros salimos del grupo, estaba lloviendo. Entonces, todo lo que se hace en oración, con conocimiento de la palabra, con el amor, porque es el amor que mueve montañas, el amor hace todo posible. Cuando nosotros amamos, como lo decía Rosita, pues todo es posible, y sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de los imposibles. Cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Dios les bendiga, un gran abrazo, buen día. Gracias. Marta Lucía, por favor. Buenos días. Buenos ¿Me días. oye? Sí, señora. Pues sí, yo me quiero referir al Evangelio. Anoche antenoche comentábamos en el grupo pues que de pronto a nosotros nos hicieron un gran daño cuando nos dividieron los pecados entre veniales y mortales, porque como que los categorizamos, ¿no? Categorizamos los pecados, y entonces aquí el Señor hoy nos deja muy claro que dice que pues que en los mandamientos está no matar, eh, en el antiguo, ¿no? En los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero el Señor, como todo viene a hacer lo nuevo, pues nos dice que cuando uno se deja llevar por la cólera contra su hermano, será procesado. Una rabieta, ¿sí? Una rabieta la pone el Señor al nivel de un asesinato. Nosotros a veces decimos, no, pues es que esa frase está muy trillada. Yo no mato, yo no robo, yo de que me voy, por ejemplo, a confesar, ¿cierto? Si yo no mato ni robo, por ahí me dan rabietas, por ahí me dan unas rabietas, o por ahí, no sé, digo unas groserías, y empieza uno mismo a categorizar el pecado, y pues a su amaño, a su acomodo, le pone niveles como para salirse, digamos, exento, por decirlo así. Y para el Señor no es así. Como el Señor conoce nuestros corazones, Él sabe muy bien lo que puede hacer una rabieta en el corazón de una persona, cómo se puede albergar en ese momento hasta el deseo de matar, ¿cierto? Por allá, muy en las entrañas, me dio tanta ira que en ese momento, si hubiera tenido un arma, tal vez, no sé, no, pero yo le hubiera disparado a los pies como para asustarlo, pero no lo hubiera matado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque para el Señor no hay esos niveles que para nosotros, cuando de pecado podemos estar hablando, ¿no? Entonces, yo he escuchado algún tiempo pues que nosotros, no sé, en cada momento, en cada instante, a cada momento podemos estar hiriendo al Señor en muchas cosas y no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta. Yo en algún momento estaba haciendo ayuno y caí en cuenta que cuando yo hacía ayuno,
me daba mucho mal genio y no sé, me iba a trabajar y le respondía mal a la gente, vaya, es tan cansón. Algún día yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, algo me está pasando y no estoy haciendo nada porque por un lado estoy ofreciendo el ayuno, Señor, yo te ofrezco este ayuno con todo el corazón, y por otro lado, como dicen por ahí en la popular, haciéndole hostias al diablo, ¿no? Entonces, pues tener como esa, digamos, estar muy alertas todo el tiempo para identificar que hay cosas que parecen, eh, pero nosotros decimos, no, pero eso no. O sea, ¿yo qué voy a confesar eso? Me voy a poner a confesar que porque eso es normal, un alegato, eso porque yo, no sé, es normal que yo haya discutido con mi mamá, con mi papá. Entonces dejamos pasar todas esas cosas que se pueden ir acumulando, uno no sabe, ¿no? Entonces, pues estar muy alertas, porque el Señor aquí nos lo deja muy claro, no, no hay categoría en el pecado, no hay categoría. Una persona pudo haber asesinado en un estado de inconsciencia, en un estado de, no sé, sí, en un momento de oscuridad, en qué sé yo. Y nosotros pudimos haber tenido un alegato, haber proferido palabras tal vez de maldición contra alguien muy conscientemente. Entonces, si ponemos, digamos, hacemos un paralelo, puede pesar más el alegato para el Señor, entonces no podemos, ay, sí, pobrecito, esa persona que en la cárcel hay muchos inocentes. Un primo mío una vez por una equivocación estuvo en la cárcel y me dijo, yo no me imaginé que allá hubiera tanta gente que de verdad por equivocación, porque uno dice, no, sí, si está en la cárcel porque la embarró y se lo merece, pero muchos no se lo merecen. A veces se merece uno más estar de pronto encerrado que otra persona que sí lo está. Entonces a veces nos vamos como creyendo como muy limpios, como muy santos. Obviamente estamos en ese camino, ¿cierto? Pero yo digo que sí, que pedirle al Señor que nos dé como estar en esa conciencia para siempre estar alertas. Muchas gracias. Gracias, Martica. Celina, por favor. Gracias, Martica, y muy buenos días, comunidad. Bueno, yo creo que si nosotros continuamos nuestra reflexión, yo quiero entender esta primera palabra que nos propone aquí San Mateo, de lo que le dice Jesús a los discípulos, porque es lo que me invita a mí a entrar en otra reflexión. El Señor dice que si vuestra justicia, o sea, si nosotros realmente no tenemos como esa, digamos, mediación del Espíritu para poder, eh, digamos, como equilibrar nuestra actitud frente a las acciones, nos está pidiendo que tiene que ser superior a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran más instruidos. Y nos está diciendo, si nosotros no tenemos esa compasión o no entendemos, pues no vamos a ser dignos del reino de Dios, no vamos a entrar a ellos. El Señor ha venido a través de las bienaventuranzas haciéndonos formación, no solamente instruyéndonos, Él está anteponiendo lo que es la misericordia, el amor de Dios, cómo debe ser nuestra relación hacia los demás. No se trata solamente de nuestras palabras de uso diario o de aquello que nosotros hacemos a través de todo lo que en el día nosotros acontecemos. No, aquí el Señor también nos invita a cómo tratamos nosotros a aquellos que no comparten nuestra fe, que no comparten nuestro actuar. Yo tengo en mi casa esa gran contradicción. Yo tengo un hermanito que se salió de la fe católica. Para mí ha sido muy difícil poderlo convencer, poder interactuar. Y a veces digo, Señor, no creo que sea caso perdido, pero todo lo dejo en tus manos. Y ahí sí entiendo. Yo quizás no lo trato de imbécil ni de necio. De pronto voy de otra manera que también hiere.
y yo sé que de pronto puede causarle daño, pero ante todo veo yo cuán difícil uno empezar a enderezar caminos. Pues de eso se trata la misericordia del Señor. A eso es lo que nos invita. Dejemos nosotros todos nuestros pensamientos, todo aquello humano, y volvámonos más bien a pedirle al Señor esas gracias sobrenaturales, que esa conversión venga de la mano del Señor y nosotros ofrezcámosle un sacrificio, una actitud, un deseo para que a quien nosotros creemos que se encuentra fuera de las razones, entre en ellas. Nos invita entonces, además de nosotros, saber brindar esa misericordia, saberla encauzar a través de la gracia del Señor. Y la primera lectura, ¿qué enseñanza nos deja? Una gran reflexión a la cual uno con el Evangelio. ¿Por qué oración? Porque aquí nos enseña Elías cómo él ve que su pueblo está decayendo y también invita al rey de ese lugar, venga, oremos, porque estaban pasando por una situación difícil, que no había lluvia. Y entonces, qué maravilloso cuando Elías invita a Ahab y le dice que él vaya subiendo también. O sea, lo invita al monte, venga, oramos. Y ante todo, Elías va mostrando su actitud, su oración, va perseverando, porque de eso se trata. Y va enseñando que hay que cuidar también la naturaleza, lo que el Señor nos brindó a través de su creación. Hoy esto lo podemos ver a través de las situaciones que se presentan por esta circunstancia de los cambios climáticos. Muchas veces nosotros no agradecemos a Dios cuando tenemos esos días hermosos. Apenas nosotros nos acongojamos cuando se presentan esos momentos de sequías o esos estragos por las inundaciones. Aquí lo que nos hace el Señor es nos invita que puede dominar en todo lo que el Señor nos regala, esa naturaleza. Y vivamos también de esa oración sincera. Seamos honestos con ella en todos los momentos y circunstancias que nos presenta el mundo entero. Y a través del Salmo, acá el salmista nos invita que demos gracias al Señor en todas las circunstancias, porque el Señor es esa agua que penetra, es esa agua que llovizna, esa agua que nos derrama a través del rocío, esas gracias que nosotros necesitamos, porque de ella es que vivimos. Nos invita a que también nosotros perseveremos, porque esa agua que el Señor derrama es la que nos hace brotar, es la que nos hace levantar, es la que nos hace crecer, como hemos venido hablando en esta semana, de ese crecimiento, no solamente espiritual, también el Señor nos alimenta el crecimiento físico. Nos permite que el mundo tenga esos medios para sobrevivir a través de la naturaleza. Cuidémoslos. Y también nos invita a que nosotros aprendamos a darle el mejor uso a lo que el Señor nos brinda. Amén. Gracias, Martica. Gracias, Eli. María Nancy, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días. El Señor nos dice aquí que si no somos diferentes a los escribas y fariseos, que si nuestra justicia no es mayor. ¿Y por qué creo yo que nos comparaba así de esa manera? Porque los escribas y fariseos eran ilustrados, conocedores, formados y tenían cierta, digamos, jerarquía un poquitico más arriba que el resto del pueblo, ¿sí? Y eso en vez de volverlos sencillos, en vez de volverlos humildes y con buenas relaciones, los volvía altivos. Y muchas veces miraban a los demás por encima del hombro, ¿sí? Ya muchos de ellos no caminaban, sino levitaban.
Y yo siento que el Señor me está diciendo, ojo Nancy, con caer en eso. El hecho de que lleve cierto recorrido, el hecho de que tenga cierta formación que es mínima, o sea, la formación que yo siento que puedo tener es un granito de arena en comparación de todo la inmensa playa. Pero ojo con caer en altivez, ojo con mirar a los demás por encima del hombro. Tienes que marcar la diferencia, me dice a mí el Señor. ¿En qué? En el amor, la diferencia de manera general, no solo aquí en la iglesia, en la relación con los demás. Incluso que la diferencia en el enojarme. Todos tenemos derecho a manifestar nuestras diferencias cuando algo nos altera, todos tenemos derecho porque es parte de nuestras emociones. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos alteramos, cuando estamos en diferencia con alguien o en tensión con alguien o en alguna situación? Ahí es donde tiene que marcar la diferencia. Se nos tiene que notar, pienso yo, que somos cristianos. No es decir, si somos cristianos porque doblamos rodilla, vamos a mi cumplimiento de los mandamientos. Yo creo que en todo se nos debe notar la diferencia. Ahí no es solo creer en Jesús, es creerle a Jesús, pero también es tratar de imitar a Jesús en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Es cierto que caemos, que somos imperfectos, pero en medio de esas caídas y de esas imperfecciones se nos tiene que notar la diferencia, cómo manejamos situaciones en todas, repito, en todas las áreas de nuestra vida. La gente de verdad que a nosotros manejar ciertas situaciones, manejar nuestro día a día, repito y reitero, en todas las áreas de nuestra vida, en una iglesia, que la gente quiera escucharnos, quiera seguirnos, se note que somos diferentes porque tratamos de imitar a Cristo. Y repito, y eso es lo que más quiero hacer énfasis, aún en nuestras diferencias, en el trato entre nosotros mismos, como nosotros mismos cuando hay tensiones, cuando hay situaciones que de pronto nos saquen de quicio, diciéndolo coloquialmente, incluso cómo respondemos, incluso en el silencio, porque a veces tenemos un silencio, pero un silencio indiferente que incluso es más cruel que la violencia. La indiferencia a veces se torna más cruel y también es un tipo de violencia. Recuerdo en este momento que leí el libro de Historia de un alma de Teresita del Niño Jesús, y el libro de ella además de la Eucaristía, de la palabra de Dios, perdón, era el libro de la imitación de Cristo, y me dio esa sed de leer ese libro, de leer la imitación, él, Jesús, que vivió todas las emociones y vivió como hombre verdaderamente, igual a nosotros en el pecado, también, excepto en el pecado, también manejó todas sus situaciones con sabiduría, con amor, aún en medio de la ira, aún en medio de momentos en que estaba triste, que estaba iriado, en que les respondía a los fariseos sus ataques, o en ocasiones pues simplemente los evadía y los ignoraba. Él manejó todo esto con sabiduría y amor, no con melosería y llevarle la idea a los demás y tratar de agradarle a los demás. Entonces es ese imitar a Cristo y tratar de agradarle a Él antes que a cualquier hombre, con amor, imitándolo especialmente en el amor y no en el verdadero amor, y en el verdadero amor, no en el amor humano que es complacencia, melosería, llevar la idea y tratar de caerle bien a todos. No, en ese amor no es en el amor de Cristo. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Nancita. ¿Quién más nos quiere compartir el discernimiento? Bueno, les voy a compartir lo que me regala el Señor hoy. Sí, lo que han dicho todos los hermanitos, realmente
hoy nos está diciendo el Señor de que cumplamos los mandamientos. Y uno de esos mandamientos es no matar, pero esa muerte, pues nos está refiriendo más que todo, pues, a los disgustos, a la maldición, a llegar a tener como esa experiencia desagradable con los demás. Entonces, hoy nos está hablando el Señor que vivamos en el amor, que definitivamente para nosotros llenarnos de esa gracia del Espíritu Santo y poder llegar a ese perdón, a ser agradecidos. Tenemos que amar mucho la oración, el perdón y todos los bienes espirituales que nos regala el Señor a diario, todos contemplados en el amor. Entonces, esa es invitación que nos regala el Señor hoy, que así como la Virgen María llegó a tener esa docilidad con los demás y ese amor tan grande que ella tiene en su corazón, esa es la invitación que nos regala el Señor. Y ya para eso nos regala también el, el- la reconciliación, ¿no? Entonces nos regala el sacramento de la penitencia para que a veces cuando nosotros nos llenamos de ese corazón como de tanta impotencia, lleguemos a ese sacramento de la confesión para poder, pues, entregar esas culpas y poder sentirnos más tranquilos. Entonces, esa es la invitación que yo siento que me está regalando el Señor. Normita nos regala su discernimiento, por favor. Gracias, Martica. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Eh, es importante que primero nosotros conozcamos quiénes somos. Me venía al principio de sus intervenciones, me venía la frase esa de, usted no sabe quién soy yo. El problema no es si usted sabe quién soy yo, el problema es si yo sé quién soy yo. Y creo que nosotros tenemos que conocernos. Cada uno debe saber, cada uno de nosotros debe de saber quiénes somos nosotros. Después de un caminar, después de una experiencia, después de un vivir tantos años, tantas experiencias en el Señor, pues eso nos va dando un carácter, nos va formando. Sí, claro, a veces se nos olvida, a veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Es más, la gente sí lo puede tener en cuenta, nosotros no. Eh, esa es la señora que va al grupo de oración, esa es la señora que reza el rosario, esa es la señora que hace obra, esa es la señora que la pasa en la iglesia. Quién sabe cuál será el concepto que tiene la gente de nosotros. Pero es importante eso, tener en cuenta o que podamos hacer un pequeño discernimiento de saber quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno en su propio yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy cristiano, soy creyente, soy católico, soy de oración, soy de palabra de Dios. ¿Quién soy yo? También es importante tener en cuenta quiénes son los demás, quiénes son los otros, porque es que a veces tratamos a todo el mundo por igual. ¿A qué me refiero? A que a los que son de la iglesia los tratamos igual como si fueran del mundo, o a los que son del mundo los tratamos igual como si fueran de la iglesia. Y desafortunadamente, pues no se puede hacer eso. Sin embargo, aunque no podemos tratar igual a todos los demás, de alguna manera tenemos que ser igual en todas partes, nosotros, ser los mismos, en todas partes. Entonces, pues ahí se nos va poniendo la cosa como difícil. Elías, las lecturas de los días anteriores nos ha venido mostrando cómo era Elías, quién era Elías. Elías era el ungido de Dios, era el hombre de Dios. Elías fue el que anunció la sequía. Elías fue el que hizo caer fuego sobre el sacrificio. Y ahora Elías es el que está anunciando que va a haber lluvia. Elías es un hombre creíble, Elías es un hombre ungido de Dios.
Elías es pues, muchas cosas. Entonces, por eso yo les decía que es importante que nosotros también sepamos quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Quién soy yo ante los hombres? ¿Quién soy yo ante la iglesia? ¿Quién soy yo ante la comunidad? ¿Quién soy yo? Pero también Elías sabía quién era Ahaz y en ningún momento le quitó su lugar, ni le usurpó su autoridad, ni nada parecido, sino que pues le dio el lugar que le correspondía. Entonces nosotros también tenemos que estar siempre pendientes y tener cuidado de saber con quién estamos tratando, quién es la persona que está delante de nosotros, pues para saber también cómo la tratamos. Porque vuelvo y repito, no podemos tratar a los que son de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, igual que los que son del mundo, o a los que son del mundo igual que los que son de la iglesia, no los podemos tratar igual, porque muy probablemente no nos van a entender o porque probablemente se van a equivocar. Mientras ustedes compartían, me estoy acordando pues de esas situaciones a veces incómodas que suceden y que no quisiéramos que nos pasaran. Cuando yo servía en la renovación, eh, uno de nuestros trabajos era organizar eventos, organizar encuentros. Cada mes, cada 2 meses teníamos encuentros de servidores, teníamos eucaristías, teníamos vigilias, teníamos ayunos, teníamos retiros y a muchas de esas actividades iba una señora que es pues bastante gordita. Y yo como servidor, yo como hijo de Dios, yo como cristiano, y es más, casi que me daba cuenta que no todo el mundo andaba pendiente de eso, casi que solamente yo, de conseguirle una silla en donde se pudiera sentar esta señora, pues que le resistiera el peso, que le aguantara el peso y que no fuéramos a tener por ahí un accidente y que también ella fuera a pasar una pena. Entonces, cuando yo la veía llegar, yo me movilizaba rápido y iba y buscaba un lugar, o desde antes, de pronto, si yo sabía que iba a ir a la reunión, iba y buscaba una silla que le aguantara el peso. Y así pasó varias veces. En una ocasión, esta hermanita, esta señora, me fue como a regañar, me fue como, no, 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 me regañó, y yo sabía o tenía enterado que ella trataba así a los hermanos de su comunidad, de su grupo. Y me enfadé terriblemente, me molestó terriblemente. No le contesté con groserías, le contesté con dureza, así, con certeza, con claridad, pero nunca más le volví a servir. Eh, uno quisiera que si uno trata a los de la iglesia de una manera, pues de la misma manera ellos lo trataran a uno. Pero muchas veces hasta dentro de la misma iglesia encontramos personas que de pronto ni siquiera se han dado cuenta quién es uno. Entonces, Norman, ¿para dónde va? Voy para Mateo 23:23, donde dice, bueno es lo uno, sin dejar de hacer lo otro. El justo equilibrio. Qué difícil es hallar el justo equilibrio. Qué difícil para nosotros es tratar de, sin dejar de ser cristianos, sin dejar de ser creyentes, tratar a todo el mundo correctamente. Es muy difícil. Y más en los temas que hemos estado viendo en los grupos de oración en estos días, cuando las mismas personas se convierten como instrumentos del mal para precisamente presionarlo a uno, tentarlo a uno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos claro, si yo no tengo claro quién soy yo, pues muy fácilmente, bien sea la gente del mundo y a veces hasta los de la misma iglesia, van a abusar o van a pretender abusar de nosotros. Ah, como este es el que reza, como este es el bobo, ese es el que no puede odiar, este es el que no puede discutir, este es el que no puede levantar la voz. Pues nos vamos a encontrar un montón de gente en el camino, tanto de las cosas de Dios como de las cosas del mundo, que va a tratar también a abusar de nosotros, que va a tratar de humillarnos o
qué sé yo, de avergonzarnos de alguna manera. Y ahí es donde uno necesita saber, tener mucha claridad. ¿Quién soy yo? Sí, yo soy un instrumento de Dios. Sí, yo soy de Dios. Pero también soy una persona digna que merece respeto. También soy una persona digna que merece que le traten correctamente, que le traten bien. Porque soy de Dios, la gente no puede hacer conmigo lo que quiera. Entonces, ¿en dónde está mi amor propio? Dice la palabra de Dios que ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Pues si yo permito que la gente me humille, o si yo permito que la gente pase por encima mío, si yo permito un montón de cosas, si yo permito vejámenes, si yo permito ultrajes, si yo permito, qué sé yo, pues no me estoy amando. Y si yo no me amo, pues ¿cómo voy a amar al otro? Entonces, importantísimo que sepamos en esos momentos y tengamos clarísimo nuestra posición y nuestra actitud. Y ahí viene el otro, y es que después de que las personas, dentro o fuera de la iglesia, de pronto no lo tratan mal de alguna manera, no olvidar nuestra condición. Y es que en la medida de lo posible, pues debemos de seguir sirviendo y debemos de seguir ayudando y debemos de seguir colaborando. Ay, Norman, pero usted acaba de decir que usted no le siguió sirviendo. Claro, porque no seguí participando de esas actividades. A lo mejor si volviera a participar, a lo mejor le serviría, aunque ya sé que es una persona desagradecida, ya sé que es una persona que abusa de las personas, ya sé que es una persona que maltrata, entonces muy probablemente no me voy a volver a exponer a que me trate de esa manera. Por último, Elías era carismático. Yo creo que si nosotros tenemos un referente humano en la Biblia, tal vez el mejor referente que podemos tener en el aspecto carismático es Elías. Elías es, como les decía hace un momento, Elías fue el que profetizó la sequía, el que hizo llover fuego del cielo, el que multiplicó el aceite de la viuda de Sarepta, el que hizo llover, porque pues, las lecturas de hoy nos están mostrando que Elías con su oración hizo llover. Entonces, nosotros somos eso, somos esos carismáticos. Eh, y no se nos puede olvidar eso. Nosotros somos esos instrumentos que el Señor quiere y puede utilizar para hacer muchos milagros. Y ustedes y yo los hemos visto y lo sabemos. No somos perfectos, no somos mejores que nadie, no somos más que nadie, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos usa. Y no se nos puede olvidar eso. Entonces, Dios nos va a querer seguir eh, utilizando en el buen sentido de la palabra, usando en el buen sentido de la palabra. Dios nos va a querer seguir usando en medio de las dificultades, en medio de esos roces, en medio de esas crisis, en medio de esos encontrones, en medio de todo eso, en medio de esas tentaciones. Dios nos va a seguir queriendo utilizar. No se nos puede olvidar eso. Entonces no se nos puede olvidar quiénes somos nosotros. Y que Dios quiere, y que Dios quiere a través nuestro seguirse glorificando. Recordemos que estamos en una guerra espiritual. Recordemos que estamos en una batalla espiritual. Y Dios va a utilizar a cualquier persona fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, la va a utilizar para que nosotros paremos, para que nos detengamos, para que nos sigamos mostrándole su gloria al mundo. Recuerden ustedes que tenemos un enemigo que le da envidia, que le da celos, que nosotros podamos o seamos carismáticos, le molesta terriblemente, porque nosotros los carismáticos ponemos en evidencia la ignorancia del mundo y ponemos también en evidencia el poder de Dios. Entonces, el papel que Dios nos ha dado a nosotros es muy importante. Vuelvo y repito, no somos más ni mejores que nadie, pero el papel que nos ha dado Dios es muy, muy grande. Entonces, siempre nos encontraremos en el camino personas que de una u otra manera nos van a poner la situación difícil, eh, tal vez queriéndolo o sin querer, eh,
para que dejemos de hacer lo que nos toca hacer, para que dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, cuidémonos, estemos siempre alerta, conozcámonos, sepamos delante de quién estamos y procuremos nunca apagar la llama, la gracia, el fuego del Espíritu Santo que quiere arder en nosotros. Que Dios me los bendiga. Gracias, Normita. ¿Quién más quiere participar? Bueno, entonces hoy le pedimos al Señor que nos regale esa gracia, el Espíritu Santo, para poder ser mejores personas, para poder llegar a los demás con esa nobleza y con esa paz que Él siempre nos regala a través de su palabra, para no dejarnos llevar del maligno y tratar de imponernos ante los demás, sino al contrario, llegar con amor ante las personas. Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que a través del Espíritu Santo y Mamita María podamos llenarnos de esa paz interior y podamos llegar a los demás con amor. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos llenemos de esa sabiduría y saber quiénes somos y ese amor que nos tenemos para así de esa manera compartirlo con nuestros hermanos y nuestra comunidad. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos miremos hacia adentro y así saber quiénes somos y saber cuánto tenemos de amor del Señor y así mismo amarnos y poder hacer y amar a los otros. Amén. Amén. Para que reconozcamos que nuestra oración es la fuente más hermosa para entregarle al Señor todo aquello que no podemos cambiar ni transformar. Señor, concédenos a nosotros esa luz que tú nos das para que seamos la fuente verdadera para quienes nos ven y nos siguen. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La invitación para todos es que continuemos con nuestro grupo. Los invitamos a la Eucaristía diaria, todos los días de 8 a 9 de la mañana, el rosario a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los grupos presenciales para que nos acompañe también a los que les quede cerca a cada uno de los grupos. Estamos los lunes en Fusagasugá, los martes en el Eduardo Santos, los miércoles en San Cristóbal, jueves en Castilla, viernes en Bosa y el sábado en el norte. Entonces esa es la invitación que nos está regalando el Señor para los que quieran hacerlo presencialmente. También les damos las gracias a las personas que nos ha hecho esa contribución para económica para nosotros, el grupo misionero, para poder crecer y para poder continuar con la obra del Señor. Estos aportes se pueden dejar en el NECI 301 551 2161 a nombre de nuestra hermanita de comunidad, Milena Bermúdez. Les agradezco a todos su participación y su compañía y gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias.